Hola, hola, mis amados hermanos en Cristo. Bendecido día este día para ustedes y para su familia. Este es un día de sol esplendoroso que el Señor nos regala. Gracias le damos a Él por este nuevo día para vivir y vivir en abundancia, ¿verdad? Que nos da vida, vida en abundancia. Pues mis amados, hoy les traigo un tema que ya ha sido solicitado es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque se llama los actos proféticos, o sea, está basado en los actos proféticos. Ustedes saben que los actos proféticos es como un tabú en el pueblo de Dios, porque ninguna iglesia acepta, o sea, la mayoría de las iglesias no aceptan los actos proféticos. Yo no sé si será por la religiosidad, que es la que ha inculcado que la Biblia se estudie esquemáticamente, tomando los versículos que les interesa y dejando los otros versículos que también tienen veracidad, porque la palabra de Dios tiene veracidad completamente, ¿verdad? Entonces podemos ver que muchas veces en las congregaciones pues toman un versículo y el otro lo dejan. Y a veces uno pregunta, ¿y por qué este versículo no se pone en práctica? Y entonces nadie da una explicación. Todo el mundo queda en silencio. Entonces, bueno, como este es un tema tan controversial, yo quería orar primero. Vamos a orarle al Señor para que sea el Espíritu Santo el que dirija el conocimiento que ustedes van a adquirir en este día. Que no sea yo por mi boca, sino que sea el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Bueno, Padre bendito, Señor, te presentamos este tiempo de oración, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, venimos ante tu presencia, ante todo pidiéndote perdón por nuestros pecados, por nuestra rebeldía consciente e inconsciente, Padre. Ponemos en tus manos este tiempo, Padre, para que seas tú poniendo palabra a través de nuestra boca, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, para que tú nos des el conocimiento y la sabiduría, y que toda palabra que se diga a través de nuestra boca, Señor, sea una palabra que penetre en los hermanos, en las personas que escuchen esto, Señor, que abra sus oídos, que abra sus ojos, Señor, para que puedan entender tu palabra a plenitud como tú la diseñaste en tu libro, Padre, como tú la estableciste sobre la tierra, para que puedan entender tu diseño, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso vengo en esta hora rompiendo todo título, toda acta, todo decreto, toda legalidad que el diablo tiene en contra de nosotros, tus hijos, Padre. Hoy yo las rompo, las destruyo, las dejo inoperantes y subo a los tribunales de Dios y levanto una nueva acta a través del nuevo pacto, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Padre, que nos hace libre de todo pecado, de toda enfermedad, de toda esclavitud que nos quiere poner el enemigo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre amado, por tanto, envía a tus ángeles de guerra para que vengan, Señor, a cada casa donde se encuentra cada persona viendo este video, Señor, para que se lleven, aten, amarren y encadenen todo espíritu inmundo, toda hueste de maldad, toda potestad de las tinieblas, Señor, para que sean atados y encadenados y llevados al abismo sin retorno, sin regreso y sin reemplazo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, declaramos que este es un tiempo para ti, para tu palabra, y que tu pueblo, Señor, no va a pecar por falta de conocimiento, porque aquí estás tú para darle el conocimiento a tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y sea bendecido tu pueblo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, pues comenzamos entonces. ¿Qué es el acto profético? Bueno, el acto profético, primeramente, es una señal que yo hago en el mundo físico. Es una señal que hago en el mundo físico que trae un movimiento en el mundo espiritual, pero que a su vez ese movimiento en el mundo espiritual va a traer un resultado más rápido en lo físico. Por tanto, el acto profético es necesario para que se acelere la acción. ¿Qué quiero decir? El acto profético va acompañado de la oración. Yo estoy orando por algo, yo estoy orando por una persona que está enferma, ¿verdad? Entonces para que ese acto profético, para que esa oración sea rápida, su resultado, yo puedo hacer un acto profético, ¿verdad? Y entonces ese acto profético va a ser más rápido. O sea, el resultado va a ser más rápido. El resultado de la oración va a ser más rápido, más eficaz. Porque es como que yo estoy haciendo un movimiento. Con ese acto profético estoy moviendo el mundo espiritual. Y ese movimiento en ese mundo espiritual va a repercutir en lo físico, en este mundo físico.
Entonces, ese es el acto profético. Pero muy importante, amados, que el acto profético se mueva a través de la fe. Si usted no tiene fe, no haga acto profético. ¿Por qué? Porque entonces está haciendo brujería, ¿verdad? Se está haciendo brujería. Una cosa importante que queríamos decirle, miren, el acto profético se basa fundamentalmente con la utilización de elementos proféticos que Dios ha creado en la tierra, porque todo ha sido creado por nuestro Padre. Todo ha sido creado por nuestro Padre. Entonces el Señor nos ha demandado que tomemos algunos elementos, como lo hicieron los hombres de la Biblia, y como lo hizo Jesucristo cuando vino a la tierra, ¿verdad? Que tome algunos de esos elementos y podamos acelerar lo que estamos pidiendo, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y que el acto profético trabaja con el nombre de Jesucristo y con la sangre del Cordero. O sea, que esas son las dos formas de utilizar en el acto profético. Entonces, ahora le traigo un ejemplo, un ejemplo de un acto profético que se hizo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos aquí a, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos de actos proféticos, rapidito, para que nos dé tiempo. Por ejemplo, en Éxodo 4:3, el Señor le dice cuando Moisés viene a ver al faraón, el Señor le dice, porque Moisés siempre andaba con un báculo o una vara en su mano, ¿verdad? Para poder caminar. En ese tiempo se utilizaba mucho para desplazarse. Entonces el Señor le dice a Moisés, Moisés, tira la vara en el suelo. Y cuando Moisés tira la vara se convierte en una serpiente. Esto es un acto profético que hizo Moisés sin saberlo, pero lo hizo el Señor, porque el Señor sí conocía la utilización de los actos proféticos. En 2 de Reyes 2:12 al 15, vemos que cuando Elías se va, deja caer su manto, y ese manto lo toma Eliseo, ¿verdad? Y entonces para él regresar, porque él había venido con Elías hasta el momento que Elías fue tomado al cielo, entonces Eliseo, ¿qué hace? Él toma la manta que Elías había dejado y con ella golpea las aguas y las aguas se separan. Y él pudo pasar, ¿verdad? Él pudo pasar. Eso es un acto profético. En 2 de Reyes 6:5, también a Eliseo, o sea, había unos hombres trabajando cerca del río o en el río. Y entonces se cae un hacha al agua. Y entonces ellos llaman a Eliseo y Eliseo corta una rama de un árbol y la introduce en el agua y esa rama hizo flotar el hierro. Imagínense, hizo flotar el hierro y el hacha subió. Miren qué cosa más maravillosa. Bueno, en 2 de Reyes 2:19, fíjense cómo hay ejemplos de actos proféticos, mis amados. En 2 de Reyes 2:19 dice, los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo. Miren, aquí todos sabemos que la ciudad de Jericó fue una ciudad que cuando fue tomada por Josué fue maldecida. Josué, ahí lo dice la palabra, Josué maldijo la ciudad. Porque era una ciudad que estaba contaminada, era una ciudad muy corrupta. Y entonces Josué la maldijo cuando la tomó. Entonces, ¿qué pasó? Que al cabo del tiempo, Eliseo llega por esa ciudad. Entonces dice que los hombres de la ciudad le dicen a Eliseo, el lugar donde está esta ciudad es bueno. Dice que el lugar era bueno, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces Eliseo mandó a buscar una vasija. Dice, búsquenme una vasija nueva y échenle sal. Entonces Eliseo echó en las aguas la sal y dijo, así dice Jehová. O sea, fue el Señor quien le dijo a Eliseo. No fue en la carne Eliseo, fue Dios que le dijo a Eliseo. Dice, así dice Jehová, yo sané estas aguas y no habrá en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanadas esas aguas hasta hoy.
Miren qué maravilloso esto, el acto profético, ¿verdad? Utilizó aquí un elemento profético, que es la sal, que es un elemento creado por Dios, y Dios ha dicho en su palabra que buena es la sal, ¿verdad? Entonces, bueno, si vamos al Nuevo Testamento, amados, en Juan 2:10, todo lo relacionado con Jesús y la conversión del agua en vino, esto es un acto profético que hizo el Señor. También en Mateo 15:32, alimentó una multitud con 5 panes y dos peces. En Mateo 17:24 sacó una moneda de la boca de un pez para pagar impuestos. En Marcos 8:22 le trajeron un ciego y él escupió, fíjense, y de ahí el ciego fue sanado. Entonces, fíjense, en Juan 9:6, Jesús sanó a un ciego, escupió en el suelo y hizo una bola de lodo. Y se la puso en los ojos y le dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Y cuando regresó ya veía. Entonces, miren, en Juan 14:12, yo quisiera que ustedes anotaran ahí, Juan 14:12, dice que Jesús invita a hacer los actos proféticos. Dice, mira lo que dice Jesús. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Miren qué cosa más maravillosa. Dice que el que cree en las obras que él hace, aún mayores que las que él hizo, hará sobre la tierra. Entonces, aquí lo que nos queda es entender, amados míos, que el acto profético es una cosa de Dios y está en la Escritura. Ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer también? Ahora, hay algo que paraliza el acto profético. Primeramente, la duda. Si usted tiene duda, no haga acto profético. Si usted tiene falta de fe, no haga acto profético. Si usted tiene religiosidad o es incrédulo, no haga acto profético. Porque para el que cree, todo es posible. Para la persona que cree en el Señor y en las cosas que el Señor hizo, todo es posible. Entonces, ¿qué queremos que ustedes entiendan? Queremos que ustedes entiendan que el diablo, que es quien dirige a todos los brujos, hechiceros, agoreros, a todas esas personas los dirige el diablo con sus demonios. Entonces el diablo ha copiado todos los diseños de Dios, amados. Todos los diseños de Dios. El diablo ha copiado, por ejemplo, la utilización de la sal, que ellos la utilizan en la brujería, en todo lo malo para las personas, en hacer obras malas para las personas. Entonces, por eso muchas personas dicen, en las iglesias dicen, no, yo utilizar la sal. No, yo no puedo utilizar la sal porque eso es de brujería. Entonces, llegamos a entender que hay temor en nosotros. ¿Por qué? Por el desconocimiento de la palabra. Por eso dice el Señor, mi pueblo peca por falta de conocimiento. Por eso es que el Señor, que pecamos porque no tenemos el conocimiento certero en la palabra. Y ese conocimiento certero es el que nos ayuda a avanzar en las cosas del Señor. Y nos ayuda a ser bendecidos. Porque las bendiciones que tiene el Señor para nosotros las estamos desechando. Por el temor, por la incredulidad, por la religiosidad. Entonces yo les exhorto a que leamos bien la palabra, a que le pidamos al Señor que nos dé revelación, que nos dé discernimiento espiritual, ¿verdad? Para nosotros poder entender qué es lo que pasa y cómo utilizar las cosas. Porque está claro que si nosotros utilizamos mal los actos proféticos, vamos a estar haciendo brujería, ¿verdad? Entonces, bien, ya aquí sabemos lo que es el acto profético. Sabemos de qué está compuesto, quiénes lo hicieron, dónde está plasmado, dónde se hizo en la Biblia. Entonces, es importante ahora conocer los símbolos proféticos. ¿Cuáles son los símbolos proféticos? Bueno, nosotros extrajimos solamente 3 para utilizarlos, o sea, para que ustedes vean que se pueden utilizar. Y dentro de esos símbolos proféticos nosotros trajimos la sal, el aceite y el vino. La sal, el aceite y el vino. Mis amados, cuando nosotros utilizamos, fíjense,
los actos proféticos, o sea, cuando utilizamos la sal, miren, cada pacto que hizo Dios con su pueblo lo hizo a través del pacto de sal. En la Biblia habla muchos versículos sobre la utilización de la sal. Por ejemplo, en Levítico 2.13, en Números 18.19, en Segunda de Crónicas 13.5, en Ezequiel 43.24, en Mateo 5.13 y en Ezequiel 16.4. Yo tomé esos. Hay más, mis amados, hay más. Ahora, seguimos hablando de los actos proféticos, aunque ahora vamos a trabajar con los símbolos, ¿verdad? Es importante que ustedes sepan que en el mundo espiritual nosotros podemos hacer estos actos proféticos, pero quizás si la primera vez, la segunda vez, la tercera vez no funcionen. ¿Por qué? Porque nosotros, a medida que vamos haciendo los actos proféticos, vamos adquiriendo fe. Y la fe es la que va a permitir que esos actos sean realidad, que esos actos, tengan la realidad y la prosperidad, que sean prosperados, que sean efectivos, ¿verdad? Entonces es importante, por ejemplo, yo les pongo el ejemplo. Yo hoy estoy haciendo una oración. Hay diferentes tipos de oraciones, que eso es otro tema, pero bueno, vamos a decirle algo. Yo estoy haciendo una oración. Yo empiezo a orar. Yo no sé orar muy bien, por ejemplo. Yo no sé orar muy bien, pero yo estoy haciendo una oración. Ay, Padre bendito, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Y estoy haciendo una oración balmática. ¿Qué quiere decir? Una oración en la carne. Esa oración en la carne no va a llegar a Dios. ¿Por qué? Porque es una oración que estoy haciendo en la carne. Ahora, cuando esa oración la primera vez no me va a salir, el Señor no la va a escuchar, yo no voy a ver el efecto de lo que yo estoy pidiendo. La segunda vez yo me concentro más y estoy a solas, busco mi intimidad con el Señor y ya yo ahí voy a hacer una oración que el Espíritu Santo va a predominar. Y esa oración donde el Espíritu Santo va a predominar, que ya no voy a ser yo, sino el Señor en mí, esa oración va a ser efectiva, ¿verdad? Así pasa con los actos proféticos, que a medida que nosotros vamos practicando, vamos a ir ganando autoridad en el mundo espiritual. A medida que vayamos practicando, vamos a ir ganando autoridad en el mundo espiritual y ya después, cuando hagamos esos actos proféticos, va a ser al momento. La respuesta va a ser al momento, mis amados. Quiero que lo sepan que es así, porque por vivencia se lo digo, Ahora bien, vamos a ver que el resultado va a ser a medida que mi espíritu va creciendo en fe, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que tener perseverancia, mis amados, hasta que veamos la respuesta, porque el acto profético trabaja fundamentalmente con el nombre de Jesús y con la sangre del Cordero. Entonces, ¿qué pasa? Que para utilizar nosotros todo eso, nosotros tenemos que tener esa fe inquebrantable, esa fe fuerte, esa fe que está depositada en la roca, que es el Señor, mis amados. Entonces, miren, ¿dónde podemos utilizar el acto profético? Bueno, pues, primeramente yo quiero que ustedes conozcan para qué sirve, por ejemplo, la sal, las funciones que tiene, ¿verdad? Que yo lo tengo aquí anotadito, para que primeramente vamos a ver las funciones que tiene la sal. Bueno, la sal es símbolo de permanencia y de transparencia, ¿verdad? Y ya les expliqué ahorita que Dios ha hecho todos sus pactos con su pueblo, ha sido a través de pactos de sal. Incluso, por ejemplo, cuando una pareja cristiana se casa, hacen su pacto de sal, porque la sal es pureza, la sal preserva, ¿ves? Entonces, pero a la vez la sal seca, asola y destruye y derriba. Y nosotros vamos a ver eso, fíjense, en Jueces 9:45, en Segunda de Reyes 2:19 al 22, en Levítico 2:13 y en Mateo 5:13, y hay más, pero yo escogí esos sobre la sal. El vino, ustedes saben que es el símbolo de la sangre del Cordero, el vino. Por lo tanto, el vino perdona y redime. Sirve para consagrar,
para limpiar y para redimir de todo pecado. Y lo vamos a encontrar en Mateo 14:23, Romanos 3:25 y en Hebreos 9:13 al 14. Y el aceite sirve para ungir, para consagrar, santifica cualquier lugar. El aceite santifica cualquier lugar o cosa y representa al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo de Dios. El aceite limita al enemigo, amados. Entonces eso lo vamos a encontrar todo relacionado con el aceite, a Levítico 8:12, Primera de Samuel 10:1-2, Primera de Reyes 1:39, Santiago 5:14 y Marcos 6:13. Bueno, eso fue lo que le pude coger para que ustedes tuvieran el entendimiento de que estas cosas que estamos hablando están basadas en la palabra de Dios, mis amados. Y yo estas cosas las he aprendido porque a lo mejor alguien pregunta, ¿y dónde he aprendido eso? Yo lo he aprendido porque estoy en una escuela internacional de guerra espiritual dirigida por la hermana pastora Dina Santamaría, una mujer de Dios de Venezuela, que Dios le ha dado la visión de crear una escuela de guerra espiritual. Y casualmente el sábado vamos a un congreso de liberación en una ciudad aquí en España que se llama Elche. Así que los invito a todos aquellos que quieran incorporarse a esa escuela maravillosa que nos ha abierto los ojos y nos ha enseñado a ser guerreros. Nuestra guerra no es contra sangre ni carne, amado. Nuestra guerra es contra potestades, contra huestes de maldad, contra espíritus inmundos que están tratando de socavar al pueblo de Dios y a toda la humanidad. Ha venido a matar, a robar y a destruir. El enemigo, que es el diablo y sus demonios, quieren destruir al hombre, tenerlo siempre bajo esclavitud. Y para eso estamos nosotros, los guerreros de este siglo. ¿Para qué? Para mediante la oración y la guerra espiritual derribar toda fortaleza del enemigo, mis amados. Entonces, bueno, le decía, por ejemplo, cuando hay una mujer, por ejemplo, la sal se utiliza en la liberación. Por ejemplo, ponemos sal en el ombligo para secar, asolar y destruir toda maldición que entró por el cordón umbilical. Corto todo poder, por ejemplo, de las tinieblas en el nombre de Jesús. ¿Qué pasa, mis amados? Miren, hay otro tema también muy importante que quizás lo pueda tratar después, que se llama el rechazo desde el vientre de la madre. ¿Qué pasa con ese rechazo que la madre hace en el vientre, en su vientre cuando está gestante? Ese rechazo que dice, yo no quiero este hijo porque yo ahora no puedo, porque estoy trabajando, porque no tengo una situación económica abundante. Ahí ocurre un rechazo. O a lo mejor dice, yo este hijo en este momento no lo quiero porque yo estoy separada de mi esposo, él anda con otras mujeres, yo no puedo. Entonces, ahí hay un rechazo, ahí se produce un rechazo desde el vientre. Y cuando ese niño nace con enfermedades, con padecimientos o con trastornos. Entonces, que eso es otro tema que quisiera tratar después. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vamos a hacer, por ejemplo, una mujer está embarazada y tiene problemas, por ejemplo, tiene problemas de que el niño el embarazo tiene principio de aborto. Pues recuerden que Dios ha dicho que en su pueblo no hay mujer que aborte ni estéril. Entonces, ¿qué hacemos? Le untamos sal, le ponemos, primero para poner la sal hay que orar. Señor, yo voy a hacer este acto profético en tu nombre, a través del pacto perpetuo que tú hiciste con tu pueblo. Yo hago este acto profético de esta sal y la pongo aquí en el vientre de fulano o de fulana para secar, asolar, destruir todo espíritu inmundo de tal enfermedad o de tal padecimiento, o si la persona tiene cáncer, perdón, si la persona tiene cáncer, pues también asolo toda enfermedad de cáncer que entró desde el vientre o que entró, por ejemplo, que entró por enfermedades generacionales o por pactos satánicos que hemos hecho nosotros, nuestros ancestros, nuestros antepasados. En conclusión, esa es una forma de liberar y es magnífica, mis amados, es maravillosa. Otra forma que, por ejemplo, cuando hay una mujer estéril
que no sale embarazada, usted pone un poquito de sal en el ombligo y dice: seco todo espíritu de muerte o legión de muerte que se apoderó de sus órganos reproductores. Igual pasa con el hombre, lo puede orar igual, porque hay muchas mujeres que no pueden tener hijos, son estériles, son declaradas por los médicos estériles, pero lo que el médico sentenció, hay un médico por excelencia que se llama Jesucristo, que él da otra respuesta, otra palabra, porque en él no hay nada imposible. Entonces el Señor dice que no habrá mujer estéril en su tierra, ¿entiende? Entonces, ¿qué pasa? Que esa mujer deja de ser estéril, porque dará hijos con abundancia, dice el Señor en su palabra, y más si le servimos, amados míos. Entonces, cuando una mujer tiene esterilidad, hay un espíritu que se llama un espíritu de muerte, una legión de muerte que se apodera de sus órganos reproductores para que ella no pueda ser fecundada, ¿ve? El óvulo no pueda ser fecundado, y entonces la sal seca, asola, destruye, derriba todo ese espíritu o toda esa legión de muerte, mis amados. También los niños cuando nacen tienen enfermedades, productos al rechazo, como le dije anteriormente, o a través de herencias generacionales. Vienen enfermedades por herencias generacionales, ¿verdad? O por pactos satánicos, lo que le decía. O quizás esos niños vienen con enfermedades producto a que han sido maltratados en su infancia o han sido violados, y entonces vienen con enfermedades o vienen con problemas de homosexualismo o lesbianismo, toda una serie de cosas que con ese acto profético de la sal van a ser libres en el nombre de Jesús. Entonces, ustedes saben que la sal conserva, tiene nutrientes que permiten que las cosas o los alimentos no se corrompan, ¿verdad? Miren qué maravillosa es la sal, sirve para una cosa y sirve para otra, ¿verdad? Entonces, la sal es el símbolo de bendición del Eterno, mis amados. En Marcos 9:50 dice el Señor: buena es la sal. Y también la utilizamos, amados, para tomar territorios y liberarlos de la droga, el alcohol, de bandas, de la prostitución, del lesbianismo, homosexualismo. ¿Por qué decimos toma de territorio? Eso es otra forma de utilizar la sal. La sal la utilizamos para tomar territorios. Cuando los territorios, usted vive en una ciudad y esa ciudad está llena de vicios, esa ciudad está llena de personas, de drogadictos, esa ciudad está llena de bandas que roban, que matan a las personas. Pues usted toma ese territorio en el nombre de Cristo Jesús, porque ese territorio le pertenece al Señor, y lo hace con la sal, lo hace con la sal, asolando todo espíritu de tiniebla que está posesionado de ese territorio, y declara que ese territorio le pertenece a Cristo, y que a partir de esa toma de ese territorio, la ciudad será bendecida con prosperidad, con alimentos, será bendecida con todo lo bueno que el Señor nos da, amados. También dice que el dinero, amados, el dinero viene con pactos masónicos. Ha sido pactado masónicamente. Ustedes saben quiénes son los masones, ¿no? Entonces, dice: por tanto se le echa sal para limpiar, secar las maldiciones que trae el dinero y secar la escasez que usted tiene en su casa. ¿Entiende? Entonces, ponga sal a su dinero y con la autoridad que Cristo le ha dado, declare en el nombre de Jesús, amado, que se seca toda escasez, se seca toda ruina y todo saco roto que el enemigo le tiene puesto a usted en el nombre de Jesús. Y luego unge su dinero con aceite. Luego unge su dinero con aceite. Hay un versículo que yo ahora lo estaba buscando, pero no lo encuentro, que dice el versículo, en Levítico 2:13, amados, dice: sazonarás toda ofrenda que presente y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Miren, amados, aquí lo dice. Cuando nosotros vamos a diezmar o a ofrendar en nuestra iglesia,
Fíjense, cuando estamos diezmando o ofrendando, ¿usted qué tiene que hacer? Usted tiene que echarle un poquito de sal y declarar abundancia, que se seca todo espíritu de miseria, todo espíritu de crisis, todo espíritu de saco roto que pueda haber en su vida y en su iglesia. Y usted declara que vendrán bendiciones sobreabundantes del Eterno en el nombre de Jesús, mi Dios amado. Entonces, fíjense, eso no lo hacemos. ¿Por qué? Porque la religiosidad no lo permite. Toman el versículo de que usted tiene que ofrendar y diezmar, que yo no estoy en contra de eso, porque yo siempre he ofrendado, he diezmado, porque yo sé que ese dinero es para el Señor. Lo que haga el hombre con el dinero no nos interesa, amado. El Señor dice en su palabra que nosotros tenemos que diezmar, que ofrendar, ¿entiende? Entonces, ¿qué pasa? Que solo toman ese versículo, pero el que está abajo, que dice que usted sazonará su ofrenda con sal, no lo toman. ¿Por qué? Porque tienen temor. Porque hay mucho temor en las iglesias. Hay mucho temor al diablo en las iglesias. Vamos a hablarlo con claridad. La gente le tiene temor al diablo. Fíjese que cuando usted habla de guerra espiritual en las iglesias, son muy pocas iglesias que trabajan la guerra espiritual y la sanidad. ¿Por qué? Porque sencillamente no le tienen temor. Hay muchos que me han dicho a mí, no, yo no me meto en eso. Yo no me meto en eso. O sea, no quiere meterse con el diablo. Claro, el diablo no se mete con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes están sentados estáticos en una silla. Van allí los domingos, van a hacer algunas otras actividades de la iglesia y ya. Pero ¿qué estás haciendo para el Señor? La fe sin obra es muerta. Dice el Señor en su palabra que la fe sin obra es muerta. Igual que el cuerpo sin espíritu es muerto. Por entonces, yo les sugiero a ustedes que no siga sentado. Les sugiero a usted que el Señor le ha dado dones para que usted los ponga en práctica al pueblo de Dios. No le ha dado dones para que usted en su casa solo lo utilice en su casa, quizás. No, le ha dado dones para que usted lo utilice en su iglesia o vaya a otra iglesia y también de ese aporte. Para que usted ponga las manos sobre los enfermos y serán sanados. Para que usted liberte al cautivo. Para que usted dé palabra de profecía si el Señor se la da. El Señor le ha dado dones que tiene que ponerlos en práctica. Entonces, miren, Ezequiel 16:4 dice que cuando un niño nace, lean Ezequiel 16:4. Aquí habla de Israel, ¿verdad? Pero dice que cuando un niño nace, cortar el ombligo, lavarlo con agua, salarlo con sal, limpiarlo con agua con sal y envolverlo en fajas. Entonces, bueno, mis amados, ¿qué quiere decir? Mira, cuando el niño nace se debería, ¿por qué? Porque el niño viene con maldiciones generacionales, un niño viene con rechazo de la madre, a veces vienen con rechazo, a veces vienen con, esa madre fue maltratada en el tiempo que estuvo embarazada, esa madre fue abusada en el tiempo de que estuvo embarazo. Entonces todo eso, el niño viene con trastorno, el niño viene con problemas, porque el niño desde que está en el vientre de la madre, desde que se formó ese óvulo y ese espermatozoide, ya que se formó el cigote, ustedes saben que ya el niño puede pensar y oír, el niño puede pensar, porque su espíritu, el espíritu que entró en él, ese espíritu que está en él, ese espíritu es el que tiene el conocimiento. Recuerden que el espíritu no nace, el espíritu no crece ni envejece. Ese espíritu que tenemos dentro, ese espíritu siempre va a ser joven, siempre va a ser igual, no envejece. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que los niños, desde el vientre de la madre, porque los niños, por ejemplo, he visto videos de que el niño está en el vientre y se está moviendo, la madre está cantando y el niño se mueve, o la madre dice algo y el niño se mueve. ¿Por qué? Porque ya el niño tiene el conocimiento, ese espíritu que está en él, ¿vale? Ese espíritu que está en él tiene el conocimiento en el nombre de Jesús. Entonces, bueno, le hablaba también de la finanza, que para que tus finanzas estén bien, tú tienes que salarla con sal. O sea, hacer una limpieza. Yo vengo secando, cojo mi dinero y digo, yo vengo secando, yo vengo asolando, yo vengo destruyendo todo espíritu inmundo que ha venido a
a influenciar en mi finanza, para que yo tenga escasez, para que yo tenga miseria, para que yo me sienta débil, para que yo esté traumatizada, que no tengo dinero. Pues yo en el nombre de Jesús, yo reprendo ese espíritu y yo lo seco, lo destruyo, lo dejo inoperante en el nombre de Cristo. Y limpio mi finanza y declaro y decreto sobre mi boca que vendrá una época de abundancia, como la abundancia que tuvo José en Egipto. Viene una época de abundancia. Y aunque en el mundo haya crisis, yo estoy abundante porque soy hija de Dios, tengo una identidad en Él, amados. Entonces, bien, la sal sirve para echar fuera espíritus, para quitar maldiciones generacionales, mis amados. Que la sal es un símbolo de pertenencia y transparencia. Dios, como le decía, Dios ha hecho pactos sus pactos han sido a través de la sal. Le hablaba que David fue ungido con aceite, ¿verdad? Entonces, acuérdense que yo le dije que el aceite es para consagrar, para santificar cualquier lugar o casa. Cuando usted necesite que su casa, usted tiene sus hijos no son cristianos, su esposo no es cristiano, su familia, entonces usted unja su casa. Primero límpiela con la sal y después usted unja su casa. Digo, yo consagro esta casa para Dios, para Jehová de los ejércitos. Yo consagro mi hijo para Jehová de los ejércitos. Yo declaro a través de mi boca como hija y la identidad que tengo en Cristo, que mi casa y yo serviremos a Jehová, que mi descendencia servirá a Jehová. Yo declaro que mi descendencia serán pastores, serán evangelistas, serán profetas, serán sanadores, todo lo habido y por haber, todos esos ministerios que el Señor nos ha dado. Declare que su familia va a ser hija de Dios y que le va a servir al Señor, que será un guerrero en Cristo Jesús. Bien, mis amados, entonces, miren, en la Biblia, el carácter de la Biblia siempre ha sido simbólico, por eso hay cosas que no entendemos, ¿verdad? Pero hay que pedirle el discernimiento al Señor. Por ejemplo, en la Biblia dice que Jesús es el árbol de vida, que es el tabernáculo de Dios, que es la roca inmovible, que es el maná que descendió del cielo, que es el pan de vida, por ejemplo. Pero todo eso es algo simbólico, ¿ves? Por eso en la Biblia, por ejemplo, vimos que Eliseo le dice a Naamán, que tenía la lepra, que se lavara 7 veces en el Jordán. Esto fue algo simbólico, amado, porque la cuestión no estaba en el agua del Jordán, sino en el símbolo que es el Jordán, era el símbolo de la nueva vida en Cristo Jesús. Era el símbolo de la restauración del alma, el nuevo nacimiento. Por eso él le dijo, ve y lávate 7 veces en Jordán. No era por el agua, era por el símbolo que representaba el Jordán. Ve que al lavarse era un nuevo nacimiento en Cristo. Era como un bautizo en Cristo Jesús. Nosotros necesitamos, mis amados, es importante que sepamos que nosotros necesitamos también bañarnos en el Jordán para que nuestros ojos espirituales sean abiertos, mis amados, para que caiga ese velo de religiosidad, de incredulidad, y podamos hacer los actos proféticos como están plasmados en la palabra de Dios, que necesitamos que sean abiertos nuestros ojos del entendimiento, mis amados, para entrar a lo sobrenatural de Dios. Yo les exhorto que pongamos en práctica todo eso. Les exhorto que si hay alguna duda, la ponen ahí abajo y daremos otro tema sobre la duda que tengan. Si tienen duda cómo utilizar la sal y para qué utilizarla, si tienen duda cómo utilizar el vino, cómo utilizar el aceite, porque fíjense, en las iglesias solo se utiliza, por ejemplo, el aceite para ungir a una persona cuando está enferma, ¿verdad? Perdón. Pero el vino solo se utiliza en la Santa Cena, que utilizan el pan y el vino. Bueno, mis amados, espero que haya sido de provecho este tema y que Dios los bendiga. Amén.